Hola amigos y bienvenidos a vuestro canal del misterio. Comienza Ultra Misterio Enigma. En el programa de hoy vamos a hablar de un extraño caso de lo que se conoce como visitantes de dormitorio. Para ello vamos a desplazarnos al año 1987, concretamente al 30 de mayo de ese año, a la ciudad de Carlisle, en el norte de Inglaterra, donde a las afueras, en una pequeña casa de campo, vivía un joven matrimonio formado por John y Mary Seller. Él trabajaba de noche en una fábrica de aluminios y ella, que estaba embarazada ya de 9 meses, trabajaba en una peluquería en el centro de la citada ciudad de Carlisle. Una semana después, ella dio a luz y nació una niña, a la que pusieron de nombre Charlotte. El día que fueron para su casa, llegaron al anochecer y, como ya era tarde, Mary dio de comer a la niña y se dispuso a acostarla. Cuando lo hizo, volvió a bajar a la cocina y cenó con su marido durante una media hora. Al terminar, él se marchó para trabajar y ella se fue a dormir. De madrugada, algo la sobresaltó. Sintió como un extraño frío que envolvía la habitación. Cada vez más frío, más frío, más frío. Creyó que se había dejado alguna ventana abierta y que podía estar afectándole a la niña, y se dispuso a levantarse. No quiso encender la luz de la habitación por si molestaba al bebé y encendió solo la luz de la mesilla. Cuando lo hizo, vio una especie de figura muy difuminada, pero que poco a poco empezó a tomar forma, como la figura de un niño que estaba agarrado a la cuna del bebé, a uno de los bordes, y estaba mirando hacia su hija. Ella, paralizada por tan extraña visión, solo se le ocurrió decir: ¿quién eres? ¿Qué haces? La figura no se inmutó. Volvió a repetir: ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? En ese momento, la figura se giró hacia ella, sonrió y desapareció, como si se disolviera en el aire. No le dio importancia. Creyó que había sido un sueño, el cansancio, una alucinación. Al día siguiente, a la misma hora, lo mismo. La misma figura, en la misma posición y sin inmutarse, mirando hacia su hija. La figura estaba más definida, pero seguía siendo como semitransparente. Decía Mary que podía ver a través de la figura, pero que podía ver sus formas, como si fuera un niño vestido como de primera comunión. Pero lo que más extraño le pareció a ella es que solo se le veía hasta un poco más abajo de la cintura. Es como si no tuviera piernas, se veía solo prácticamente la mitad de su cuerpo. Ella decía que era como si no tuviera piernas. Siempre que lo veía solo de las rodillas hacia arriba. Y así durante varias noches. No sabía cómo deshacerse del fenómeno. Usó todo tipo de cosas que según dijo ella, leyó en libros y consultó con algunas personas que sabían de esos temas. Pero el fenómeno no desaparecía y su hija sufría las consecuencias, porque mientras duró el fenómeno, su hija tenía menos apetito y se encontraba cada vez más debilitada. Hasta llegó a enseñarle un crucifijo y la figura ni se inmutaba.
hasta que un día, en el que Mary, ya harta de todo lo que estaba sucediendo, lo insultó y le gritó. Entonces la figura ya no sonrió, le cambió la cara, según dijo Mary, a una cara horrenda, como demoníaca. A ella se le apretó el corazón. La figura flotó hacia ella. Ella se quedó completamente paralizada y la figura se quedó a unos centímetros de ella. En ese momento ella creyó, pues, que estaba perdida, que algo iba a suceder, que alguna cosa mala iba a pasar. Pero no sucedió nada. La figura se la quedó mirando un momento y desapareció. Al día siguiente, la figura volvía a estar, a la misma hora, en la misma posición, mirándose a su hija y sin inmutarse. Esto ya estaba pasando de claro a oscuro y su hija cada vez más debilitada, y ella no podía soportar más esto. No se lo quiso contar a su marido, aunque ya llevaba casi una semana sucediendo el fenómeno. Y no se lo quiso contar a su marido para que no se preocupara, para que fuera a trabajar tranquilo. Y habló con su abuela, para que fuera a dormir con ella, porque se quedaba sola en casa. Y habló con su abuela y le dijo: ven a dormir conmigo, porque me está sucediendo algo que hasta le daba vergüenza contarlo, claro, como suele ser en estos temas. Tenía miedo, pues, de que la trataran de loca o dijeran, bueno, pues estás alucinando. Y su abuela, pues, al día siguiente fue a dormir con ella. A partir de ese día nunca volvió a suceder el fenómeno. Nunca, hasta hoy, nunca. El día que su abuela fue a dormir con ella, no sucedió nada. Le dijo su abuela: ¿pero qué era eso que tanto te preocupaba? Que estabas tan preocupada. ¿Qué era eso? Pues cuando fue la abuela a dormir no sucedió nada. Y después, cuando la abuela se marchó, siguió sin suceder nada. El fenómeno, tal como había venido, había desaparecido para siempre. Comentándole a la abuela lo de los días que había sucedido el fenómeno y contándole los detalles, su abuela recordó, pues, una historia que le había contado su madre sobre que una bisabuela suya había tenido un hermano que había muerto en la granja, porque era una casa que, aunque actualmente no tenía granja, sí la tenía hace muchos años. Y uno de los hermanos de la bisabuela de su madre había muerto en un accidente en la granja, donde un tractor, él estaba jugando y no se dio cuenta y un tractor lo atropelló y justamente le rompió las dos piernas por debajo de las rodillas. Un accidente en el que perdió mucha sangre, y en aquella época pues no había los medios que hay hoy en día y no pudieron salvarle. Mary cuenta que intentó darle a su abuela una descripción de lo que más o menos veía en esa difuminada figura, pero que, claro, su abuela tampoco sabía exactamente cómo era esa persona. Le habían hablado de él, creía que tenía una foto por alguna parte, pero ya de muy pequeño, que ese chico murió cuando tenía unos 9 años. Y como nunca encontró la foto, y Mary también, como la figura era muy difuminada, se veía más o menos la forma de un niño con un traje de primera comunión, pero no logró hacer una descripción exacta. Entonces la historia se quedó ahí. Podía ser que fuera esa persona, pero no lo sabían seguro, porque no pudieron comprobarlo de ninguna manera.
Y hasta aquí este caso. ¿Qué pensáis? ¿Algunas personas o algunas almas cuando mueren no cruzan al otro lado? ¿Se quedan impregnando alguna casa o algún lugar por alguna razón? ¿Tienen cuentas pendientes? ¿Algo que resolver? ¿Simplemente no aceptan la muerte? ¿Se aferran al lugar porque no quieren marcharse, aunque no tengan nada pendiente? ¿Podría ser ese chico del que le habló su abuela? Hay muchos casos de visitantes de dormitorio y hay muchos también muy parecidos a este. Familiares que se aparecen, que se le aparecen a niños que nunca han visto a sus abuelos y los describen con total fidelidad. Son casos que seguiremos investigando. Espero que os haya gustado el programa. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.